como corresponde, continuando con el mañanero, vamos ahora a compartir con una emprendedora que viene hablando de su experiencia, de un proyecto que tiene, que ha compartido y que está ayudando a otros. En breve vamos a conversar con Kenia Vázquez. Aquí en el mañanero. Kenia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación y por acoger a emprendedores para hablar sobre sus proyectos en este programa. Bien, ¿cuál es el proyecto que tú tienes con el cual estás emprendiendo? Adelante. Bien, yo soy especialista. Primero tengo que empezar con qué área trabajo y en qué me especializo. Yo soy Project Manager, especialista en proyectos de desarrollo. Tengo más de 16 años de experiencia trabajando en proyectos de desarrollo social de alto impacto aquí en el país. Y también soy especialista en comunicación corporativa. A raíz de esto empecé a trabajar como consultora con dueños de empresas y con emprendedores, específicamente marcas personales, que no tienen una estructura para desarrollar proyectos, ni tampoco para planificar su crecimiento, desarrollando planes operativos, trazando estrategias específicas, que suelen, vamos a decir, trabajarlo de forma muy separada y disgregada. Entonces, al final, no saben cómo medir cuánto han crecido, cuánto han vendido, cuánto y cómo tienen que desarrollar todo eso en tiempo y en recursos. En tu proyecto, las estructuras de emprendimiento tienen que tener algún tipo de tamaño, o tú coges desde la más chiquita hasta la más grande. Bueno, realmente yo me especializo más en MIPYMES, porque justamente son las empresas que no tienen estructura. Okay. Entonces, una de las cosas que yo trabajo, por ejemplo, también son los procesos, porque, por ejemplo, muchas marcas personales empiezan a trabajar, brindan servicios, y marcas personales, tengo que aclarar, es un negocio. Claro. Entonces, claro. Aquí sabemos de eso. Sí, porque muchas personas empiezan y no tienen la visión de que tienen que darle una estructura como una empresa corporativa, es decir, que no hay diferencia en cómo tienen que estructurarse y cómo tienen que desarrollar procesos. Por ejemplo, si ustedes tienen un Instagram y tienen un enlace para ser contactados, entonces luego de ahí hay todo un customer journey, es decir, un proceso en el que el cliente entra en contacto con ustedes y tiene que haber una respuesta detrás de ese enlace. Y un proceso administrativo. Un proceso administrativo, plataformas, también herramientas. Es algo también que yo trabajo mucho con empresas, trabajando con plataformas de gestión de proyectos, porque administrar las ideas, porque somos muy buenos generando ideas, pero no planificándolas. Entonces también trabajo con esa parte. En un país como el nuestro, donde la mayoría de las empresas tienen una gestión familiar, son empresas heredadas por generaciones, ¿qué tan organizado en porcentaje están las empresas para este tipo de cosas? ¿Tienen apertura a decir, sí, yo voy a contratar a este tipo de personas, me voy a poner en manos de alguien que no sea de la familia? ¿O es un reto? Es un reto. Es un reto. Hay ambas cosas. Yo puedo decir que hay empresas que están muy bien organizadas, tienen muy buenas estructuras. Por ejemplo, ahí está la Cervecería Nacional. Es una empresa familiar que tiene una estructura y de hecho es un referente en el ámbito corporativo a nivel nacional. Pero no siempre es el caso cuando se trata de MIPYMES, que son empresas muy incipientes y que no tienen una estructura de origen. Entonces cuando crecen, entonces no crecen con una estructura organizada y muchas veces eso se le va de la mano. Y entonces le entregan las redes sociales a un primo o se le entregan a un familiar y entonces hay una mala gestión porque no se da una visión estratégica de hacia dónde va ese crecimiento y de hecho cómo tienen que comunicar ese crecimiento. ¿Esta orientación se limita estrictamente al tema de las redes sociales o también tiene algún tipo de influencia en el aspecto administrativo de la empresa? Porque muchas veces se promociona, se promueve una marca a través de las redes y cuando vas por ese servicio entonces te das cuenta que se está promocionando una cosa de manera organizada pero que realmente en el plano es otra totalmente distinta. Totalmente, es así. Déjame decirte que dentro de los clientes yo tengo apenas un año, o sea, yo fui una empresa de las que surgió dentro de la pandemia y a raíz de la crisis de cancelaciones del gobierno, porque yo estaba trabajando para el Estado en ese entonces y te puedo decir que de las métricas que yo llevo internas de los clientes que he manejado, que ya van más o menos como unos 70 y pico de dueños de negocio, el 44% de esos dueños de negocio tienen su negocio en la cabeza.
Entonces, eso es algo muy grave porque tú no puedes gestionar una empresa con una agenda, con un cuaderno o en tu cabeza. Es decir, a mí me ha tocado sentarme a trabajar con empresas que cuando empiezo a tratar de ver por dónde es que van a crecer, que trato de entender ese crecimiento o cómo lo vienen trazando, sucede que cuando yo le trazo una herramienta que utilizo, que es el mapa mental, la estructura termina siendo grande y ellos se quedan como sorprendidos porque dicen, todo esto realmente es lo que yo tengo. Entonces, todos los departamentos de una empresa lo tienen en su cabeza. Entonces, ahí da pie a lo que tú me preguntas. Es algo que va muy desde el origen. Es decir, lo que tú comunicas es lo que realmente la gente tiene la visión de lo que con lo que tiene que empezar, y no es así. Tiene que empezar primero con lo que se llama la parte del backend del negocio, es decir, la parte dentro, interna, de cómo tú estructuras paso a paso todo lo que tú tienes que hacer de forma estratégica. Hay personas, disculpa, Kenia, hay personas que quieren poner un negocio. Por ejemplo, las mujeres soñamos muchas veces a poner un salón, pero no sabemos nada del salón. En ese caso, también ustedes orientan y dicen, no, espérate, mejor enfócate quizá en algo que tú sepas manejar, mira, que sepas hacer. Una de las cosas que yo primero hago es ver la visión que tú tienes de tu negocio ideal. Entonces, en función del negocio ideal, porque a veces nosotros, así como tú dices, tenemos la idea de crear un negocio, pero no lo adaptamos al estilo de vida de nosotros. Exacto. O al mercado. O la al necesidad del mercado. No, el mercado ya es otro tema porque también somos muy ligeros en crear ideas, pero no investigamos el mercado. No sabemos a quién le vamos a hablar. Entonces se empiezan generando las redes sociales de nuevo, abriendo el canal porque se entiende que ese es el local físico que están colocando y la verdad es, no voy a decir que es erróneo porque no hay una fórmula perfecta para cada negocio, porque hay muchos negocios que funcionan y operan bastante bien gestionando todas sus estrategias a través de un Instagram, por ejemplo. Pero realmente yo no limito a nadie en su visión. Ahora, lo que yo hago es ver la factibilidad en tiempo y con recursos, o sea, ver las necesidades actuales que tú tienes y en función de eso construir el paso a paso. Muy bien. Kenia, dale un último consejo a las personas que quieren empezar o que tienen un emprendimiento en su mente y que se quieren organizar, y dile a todo el mundo cómo puede comunicarse contigo. Bueno, lo primero es que pienses el qué vas a hacer, el cómo lo vas a hacer, para quién lo vas a hacer, y responder esas preguntas de partida te van a dar pie a trazar una visión clara de hacia dónde quieres ir. Aprende a trazar objetivos, los objetivos tienen hasta verbos específicos de cómo se redactan, aprende a establecer metas SMART. Es muy común que no se sabe estructurar esas metas y a partir de ahí vienen muchos temas de debilidad. De hecho, por ejemplo, hace unos días yo hice una encuesta en mi Instagram con relación a 5 errores muy comunes que se cometen, que es el tema de los objetivos mal planteados, el tema de que sentimos que la agenda no nos alcanza, el tiempo no nos da, pero al final nosotros no tenemos ni siquiera 24 horas, o sea, son apenas 12 horas al día que tenemos, y dentro de esas 12 horas tenemos vida familiar y miles de roles. Entonces, ver el tiempo que realmente tienes como para desarrollar eso. Si estás como empleada y quieres desarrollar una marca y quieres construir ambas cosas al mismo tiempo, sé realista con tu tiempo. 30 minutos a veces resulta muy efectivo para crear tu negocio día a día y constantemente. Eso es un aspecto. No pienses que para empezar una marca tienes que empezar con grandes recursos. Puedes empezar de cero. A mí solamente me costó sentarme frente a mi computador y pensar cómo iba a desarrollar una idea. O sea que básicamente desglosa tu idea y llévala a un proyecto de metas SMART. Muy bien. Redes sociales para las personas que quieran entrar en contacto contigo. Bueno, en este momento me pueden contactar a través de Instagram, kenia.vasquezg, kenia.vasquezg, y a través de mi portal web, que es keniavasquezg.com, y mi correo es hola@keniavasquezg.com. Gracias, Muy bien. Kenia. Gracias, Kenia. Hasta luego. Seguimos con el mañana.